Ecuatorianos, Jorge Moreno Ordóñez les saluda. El debate presidencial de la segunda vuelta ha sido otro fracaso del fraude electoral 2023. Oculta las verdaderas soluciones a la grave crisis del criminal narcoestado fallido que nos aplasta personal, familiar y socialmente. Comparto con ustedes la resolución política del Encuentro Nacional por la formación del Frente de Unidad Nacional por una nueva democracia y un nuevo Ecuador, realizado en Quito el pasado fin de semana, el 29 de septiembre del 2023, que dice: el voto del pueblo es nuestro voto nulo digno de protesta contra los dos candidatos de la partidocracia corrupta, responsables de la crisis del país, Luisa González y Daniel Noboa. Nuestro voto nulo digno es también de propuesta de una asamblea constituyente del pueblo para construir juntos una nueva democracia y el nuevo Ecuador que merecemos. Compatriotas, somos víctimas de la farsa y fraude electoral 2023, segunda vuelta. Es otro capítulo de los fraudes de los últimos 16 años impuestos por el criminal narcoestado fallido imperante y su Consejo Nacional Electoral corrupto. Pretenden obligarnos a votar por uno de los dos candidatos que ellos escogieron, culpables y beneficiarios de la tragedia nacional y nuestras desgracias personales y familiares. Luisa González es candidata de la peligrosa banda del Correato corrupto, delincuentes prófugos de la justicia, que pretenden asaltar nuevamente el gobierno para garantizar la impunidad de sus graves y públicos delitos en contra del pueblo y la patria, y para reimplantar su fracasado capitalismo de Estado, mal llamado socialismo del siglo XXI. Daniel Noboa, por su parte, es candidato de la vieja y nueva oligarquía guayaquileña que desgobernó al Ecuador durante todo el último siglo. Pretende continuar con el fracasado neoliberalismo privatizador del fracasado gobierno del banquero Guillermo Lasso, del que Noboa forma parte, culpables de hundir al Ecuador en la espantosa crisis de los últimos 2 años. Ellos ofrecen demagógicamente el oro y el moro, como se dice popularmente, para arrancar el voto de los ingenuos, utilizándolos como escalera para subir al gobierno y luego pagarles con el desprecio y el olvido de siempre. Ninguno de los dos plantea soluciones verdaderas a los graves problemas que nos afectan: el criminal narcotráfico y la delincuencia internacional organizada convertida en pandemia general. Nada serio sobre el desempleo, las profundas transformaciones en el sector agrario e industrial que demanda el país. Nada sobre los problemas culturales y de la salud que demanda el progreso nacional. Nada de fondo contra la corrupción que pudre a todas las esferas del Estado de la que forman parte ellos y afectan a los 18 millones de ecuatorianos. Ninguno de los dos plantea una solución verdadera al problema de fondo del Ecuador, que es el cambio del criminal y fracasado narcoestado fallido que nos aplasta, impuesto por el Correato corrupto con la fracasada Constitución de Montecristi del 2008
y la necesidad de reemplazarlo por un nuevo Estado de nueva democracia al servicio de las mayorías y de la nación ecuatoriana. Luisa González y Daniel Noboa, al igual que Lazo, Lenín Moreno y Correa, solo quieren administrar este Estado fallido en beneficio de sus intereses de grupo y en contra de los elevados intereses del pueblo y la patria. Los ecuatorianos, en esta segunda vuelta electoral 2023, estamos crucificados por la partidocracia corrupta. Como Cristo estuvo crucificado en el monte del Calvario, con el ladrón bueno al un lado y el ladrón malo al otro. Pero así que sea, la historia demuestra que eso no fue solución para los humildes. Frente a esta situación política que vivimos, tenemos dos alternativas. La primera, votamos por uno de los dos candidatos de la partidocracia corrupta, culpables de la tragedia nacional, para que sigan haciendo lo mismo que han hecho durante los últimos 16 o 40 años. Y la segunda opción, no votamos por ninguno de los dos y buscamos una alternativa nueva para el pueblo y la patria. La candidata Luisa González recibe el apoyo y el voto de Jorge Glass, Marcela Guiñaga, Paola Pavón, Alex Mera y demás miembros de la banda de delincuentes del Correato corrupto, que como Rafael Correa son prófugos de la justicia por ladrones, criminales y vendepatria. Votarán también por ella los cazapuestos burocráticos que ansían volver a la burocracia de los negociados y corrupción del narcoestado. Y votarán también por ella personas engañadas y confundidas por la demagogia de sus verdugos y que creen ingenuamente que sus verdugos son su salvación. Por el candidato Noboa se aprestan a votar, en primer lugar, su padre, el gran oligarca Álvaro Noboa, y toda su familia de la oligarquía. Y con ellos, toda la vieja y nueva oligarquía guayaquileña, quiteña y nacional. Porque hay que estar claros. Los oligarcas se apoyan entre ellos. Votarán también por Daniel Noboa, en segundo lugar, personas ingenuas y engañadas por el cuento del banquero Lazo y el oligarca Noboa, pensando que las oligarquías van a resolver los problemas de los pobres. Son esos ingenuos y otros ignorantes, políticamente hablando, que creen que creen en el cuento que los lobos pueden acariciar, defender y proteger a las ovejas. El mal menor. Hay un segmento de ecuatorianos que, temerosos del regreso del Correato, prefieren el candidato de la oligarquía. Y otros que, temerosos del candidato de la oligarquía, prefieren al candidato del Correato corrupto. O sea, la tragedia política electoral de los temerosos, de los cobardes. Ellos quieren repetir la insensatez de votar por el llamado mal menor. Tal como en otras ocasiones votaron por el mal menor. Recordemos, Abdalá Bucaram, Yamil Maguad, Lucio Gutiérrez, Rafael Correa, Lenín Moreno y el actual gobierno de Guillermo Lazo. Todos ellos fueron en su momento el mal menor.
fueron abanderados del mal menor. Los hechos históricos nos enseñan que el tal mal menor es más del mismo mal que siempre ha destruido la patria. Aquellos ecuatorianos que persisten en el criterio de votar por sus verdugos y los defienden, ya no son víctimas de sus verdugos. Se convierten lamentable y cobardemente en cómplices y encubridores del desgobierno de sus verdugos. Compatriotas, ahora ya no podemos ni debemos seguir en el caos del fracasado gobierno neoliberal del banquero Lasso, Jaime Nebot, Álvaro Noboa, Daniel Noboa y los demás de la vieja y nueva oligarquía guayaquileña. Tampoco podemos ni debemos regresar al pasado de oprobio del nefasto gobierno de la banda de delincuentes impunes del correato corrupto de Rafael Correa, Lenín Moreno, Luisa González, Glass y los demás. Los ecuatorianos de honor, los que no tenemos rabo de paja, los que jamás hemos sido parte de ninguno de los gobiernos culpables del desastre nacional, tenemos que avanzar al futuro para construir juntos una nueva democracia y verdadera democracia y el nuevo Ecuador que merecemos, mediante la convocatoria del pueblo a una asamblea constituyente del pueblo que ponga orden en la patria ultrajada. Ese es el gran reto que impone la historia al pueblo ecuatoriano. 15 de octubre, los ecuatorianos políticamente más conscientes y avanzados, patriotas y demócratas, tenemos que proclamar orgullosamente que jamás votaremos ni por la candidata de la banda de delincuentes impunes y prófugos del correato corrupto Luisa González, ni por el candidato Daniel Noboa de la vieja y nueva oligarquía, culpables de la tragedia nacional durante el último siglo. Nosotros tenemos una propuesta política totalmente distinta a la del correato y la vieja y reencauchada oligarquía guayaquileña. Para resolver el caos del criminal narcoestado fallido que soportamos, tenemos un solo camino: convocar, de conformidad con el artículo 444 de la Constitución vigente, la Asamblea Constituyente del Pueblo, que ponga orden en nuestra patria ultrajada y realice 3 cosas muy concretas. Primero, que derogue la fracasada constitución imperante impuesta por el correato el 2008 en Montecristi y en reemplazo de ella elabore una nueva constitución de la República que sirva de base para la construcción de una nueva democracia y el nuevo Ecuador que merecemos. Segundo, que esa Asamblea Constituyente del Pueblo declare finalizado el periodo de todos los altos funcionarios corruptos e incapaces de los diversos órganos del Estado: el gobierno, la Asamblea Nacional, Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, etc. Y que nombre en su reemplazo a funcionarios capaces, honestos, dignos, que sí existen en el Ecuador. Y tercero, que esta Asamblea Constituyente del Pueblo meta presos a todos los culpables de graves delitos de corrupción y venta de la patria y les haga devolver los miles de millones de dólares que robaron
de los sagrados fondos del pueblo y la patria, para que esos dineros sirvan para atender las ingentes necesidades del bienestar de la población y de la prosperidad nacional. Para alcanzar estos grandes objetivos nacionales, tenemos la obligación de conformar de urgencia un gran frente de unidad nacional por una nueva democracia y por un nuevo Ecuador, que esté integrado por todas las fuerzas sociales y políticas que queremos una verdadera transformación del Ecuador en beneficio de las mayorías. Tenemos, asimismo, que organizar un nuevo movimiento o partido político moderno, radicalmente diferente a todos los de la partidocracia corrupta, un nuevo partido del pueblo, de los trabajadores, del pueblo en general, que nos garantice estar presentes en los próximos procesos políticos con una propuesta propia, fresca y verdaderamente transformadora en beneficio de las mayorías y de la nación toda. Compatriotas, la patria ultrajada reclama la presencia de sus mejores hijos para salir del caos reinante. Hoy más que nunca debemos hacer retumbar en todo el Ecuador el justo y potente clamor popular de fuera a todos los culpables del caos nacional. En esta segunda vuelta electoral de la farsa y fraude electoral 2023, a los canallas culpables de nuestras desgracias, a los verdugos del pueblo y de la patria, vamos a darles por el nulo. Es la hora de la rebelión de los honestos. De pie, los hombres y mujeres patriotas y demócratas, por la convocatoria de una asamblea constituyente del pueblo para poner orden en la patria ultrajada y construir juntos una nueva democracia y el nuevo Ecuador que merecemos. Que así sea. ¡Viva el nuevo Ecuador! Muchas gracias.